Si bien en la práctica parece sencillo comprar un vehículo de subasta, hacer un trámite, después depende de tantas cuestiones externas que bueno, si no estás empujándolo, estando atrás, mandando 250 mails, llamando por teléfono, imagínense que no hablamos el idioma, entonces hay que ver si la persona habla en inglés para más o menos entendernos y todo eso. Es como que la cosa se paraliza y los días nos siguen corriendo. Las cosas no salen siempre como uno espera. Y nos acaba de avisar otra cosa, es que el pago aún no impactó. Es por eso que cumplir los sueños requiere de mucha paciencia y perseverancia, sobre todo en los días más difíciles. Realmente es increíble la cantidad de agua que está cayendo. Tenemos que transportar las cosas acá a 30 metros y es como que... Cuando empezamos a organizar este loco plan para cambiar el motorhome, sabíamos que nos estábamos metiendo en algo gigante. Les confieso algo, tiene olor a nuevo, esto es extraordinario. Así que cuando corrimos de Serbia hasta Alemania en tiempo récord para ver a la candidata en vivo y en directo, o cuando esperamos y sufrimos por la subasta, ¡No! nos repetimos a cada rato que tenemos que tener paciencia y perseverancia. Hay que tener paciencia, pero realmente ya no le quiero ni ver la cara. Está costando, pero el plan avanza. Primer cosa que sale bien. Así que bienvenidos a otro día de este descabellado plan. Guillo no puede despegarse de al lado de la camioneta. Un día cuyo éxito no depende de nosotros, sino que quedaremos a merced de choferes e ingenieros de un país extranjero para saber si podemos quedarnos con esta camioneta nueva o no. Sabíamos que iba a ser difícil, pero realmente cuando estás acá y lo estás padeciendo se vuelve tremendo. O sea, tuvimos problemas con el impacto del pago, que aún, o sea, está ahí como en la nada. Como en un limbo, todavía no confirman que haya impactado, o sea, no pueden ver el reflejo del dinero en la cuenta a pesar de que nuestra cuenta ya se fue. Entonces no lo pueden facturar y si no lo facturan nosotros no podemos transferir. A la vez, hoy lo tenemos que llevar a la DECRA para hacer la homologación acá y el cambio de tipo de vehículo, de vehículo civil a vehículo particular y el cambio de peso de 4.000 kilos a 3.500 kilos. A la verificadora. Entonces, para eso contratamos una grúa. La grúa ayer a las 6 de la tarde dijo no te llevo. Claro, no, es poca plata al final. Habíamos negociado, le explicamos todo, que es no solamente llevarlo, tienes que llevar y traer. Y ayer cuando le voy, bueno, mañana lo hacemos, no, pero me arrepentí de ese dinero. Entonces buscando de nuevo otra grúa, conseguir, o sea, realmente hay muchos nervios, pero con fe seguimos avanzando pasito a pasito. Ya no sé fe en qué, pero... En nosotros, o sea, al menos. Va para adelante. En fe de que podemos aguantar. Ahora, vamos a la casa de bomberos, al cuartel de bomberos, vaciamos la camioneta, esperamos a la grúa y rogamos que esté todo bien. Tal cual. Acaba de venir Gerardo o Gerard. Ni siquiera podemos, no podemos pronunciar el nombre, o sea, lo intentamos muchísimo y no se puede. Ahí viene. What is your name? Gerard. Gerhard. Oh, yes, thank you. Ahí me va a mostrar dónde lo ponemos. Dale. Los bomberos nos han dicho que no quieren figurar, por eso cada vez que como que vienen nos paralizamos. Ahí a Yara les fueron a mostrar a dónde tenemos que acurrucar las cosas, porque la verdad que es un día horrible y muy lluvioso. Nosotros las pensamos dejar acá nomás y es como que ni siquiera el día nos perdona. Y nos acaba de avisar otra cosa, es que el pago aún no impactó. Okay, tenemos ya el lugar donde poner, vamos a usar el estacionamiento techado de bicicletas, donde poder poner nuestras cosas. Es increíble lo que se ha alargado a llover, o sea, menos mal que vinimos con tiempo porque cae mucha agua, así que vamos a aprovechar. Son 30 metros nada más, en la última viaje fueron en papel. Empapado. Es imposible.
Así yo ya considero que son señales, pero aún así vamos a seguir peleando mientras probemos que funcionen las luces, que funcione todo, porque esto hay que pasar la verificación más allá del cambio de tipo, o sea, tiene que estar verificada. Vamos para adelante. Estuvo todo el fin de semana abierta la comida. Sí. ¡Epa! A ver esas parabrisas, limpia parabrisas. Oh, Dios. Bueno, anda. Bien, anda. Teníamos una gran duda con la A bocina. ver si le había desinstalado la bocina o la sirena. Y no, le había desinstalado la sirena, bien por mí. Listo, anda todo, o sea, todo lo que tenía que probar. Mirá, y a ver, paramos. ¿Qué me decís? Suena mucho esta chapa, ¿no? Sí, yo creo que es esta la que está haciendo ahí como taca, 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 taca. Como que envuelve el sonido. ¿Pero qué me decís? ¿Bien? Sí, ¿ves que? Sí, es la vibración. Si no me acostumbro que el embrague está muy nuevo, los cambios perfectos. ¿Y esto cómo será? ¿Toco? No, todavía no ¿Toco toques. este? No, ¿No no toco? toques, no toques nada. Y si no anda bola y nos meten chanchullo, los bomberos que se hacen los buenos. Bueno, nos pidieron encarecidamente que no moviéramos el vehículo. O sea, al estar en este limbo administrativo donde la camioneta nosotros ya la pagamos pero todavía no tenemos la transferencia, es como que, bueno, estamos en eso. No podemos moverla, pero al menos si nos dejan hacer estas pruebas. Anda todo, Y ¿eh? anda todo. Anda todo perfecto. Hay cosas, botones que no sé qué son, pero lo descubriremos juntos. ¿Y este? ¿Es eléctrico? No me digas. Uy, mirá. Bueno, anda todo. Anda todo. Son estos pequeños momentos que hacen que me todo... paga una semana de cara de orto. Una semana estoy con angustia, cara de orto, no puedo dormir y es un segundito de felicidad total. Probando las luces altas. Para allá. Para allá. Y balizas. Funcionando. Mientras nosotros hacemos la prueba, por allá van a ver todo ese humo porque los bomberos están haciendo una práctica. Toda esta parte del predio y esos vehículos que tienen de ese lado, ahí, rotos, los usan para practicar colisiones, practicar rescates y hoy, bueno, están en día de ejercicio. Vamos con este. Tiene que ser pesado, ¿no? Sí. Dale, a la punta, listo. Al fin podemos ver la caja vacía, lo que va a ser todo el espacio que vamos a tener para trabajar de ahora en más. Chiquito. Tenemos el enorme desafío de conseguir la mayor cantidad de comodidades, al menos como las que tenemos en la vaquita, resumidas en este espacio. ¿Qué? ¿Cuánto tiene, Guillo? Y debe tener unos 1,77 por... creo que eran 3,30. 3,30. Sí, más o menos. Así que, bueno, si todo sale bien hoy, ¿no? Porque si hoy no pasamos... Yo ni siquiera pienso que hoy no lo pasamos. O sea, ¿cómo que si hoy no lo pasamos? No es algo que yo imaginaba. Sí. No, hoy pasamos. Hoy pasamos. Tiene que pasar. Tiene que pasar. Preguntamos y nos Es dijeron, un auto nuevo. muchas veces nos dijeron que suponían que estaba todo bien, Sí, que sí. la habían probado ellos. Así Es que un auto nuevo. la logística va a ser la siguiente. Dado que el vehículo no tiene patentes, no tiene matrícula y no tiene verificación, Ni seguro. nada,
Vamos a subirlo a la grúa, es la única forma de poder trasladarla hacia el lugar de verificación. Y con este limbo burocrático que tenemos por la cuestión del pago y no haber firmado aún el contrato de transferencia, uno de los bomberos, alguien del equipo, tiene que venir con nosotros para hacer como una especie de guardia de la camioneta. Esa es la forma que se le ha encontrado para poder ir avanzando este paso, que una vez que podamos hacer la transferencia vamos a poder ir con todos estos papeles a buscar los platos, las matrículas, para poder irnos. Doce y cuarto y la grúa no aparece. 12 y cuarto ya, che. 12:40 y obviamente la grúa todavía no llegó. Estamos como ya replanteando todo. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué nos cuesta tanto las cosas? ¿Por qué una no puede salir como lo planeamos o como lo resolvimos? Porque en realidad llamaste a la grúa, te ocupaste. La grúa llegando a la 1:20 de la tarde, 1:20 tarde, pero llegando. Hay que tener paciencia, pero realmente decía, no le quiero ni ver la cara al chavo. 1:20 tarde. Mientras Guillo fue con la grúa, a mí me tocó avisar arriba que ya está la grúa acá para que, bueno, nada, vengan a traer los papeles que tenemos que llevar a DECRA y ya venga el bombero que va a ir con nosotros a acompañarnos. Esperen que tengo que chequear que Thor esté acá. Sí. ¿No ven que es un capo este perro? Mal humor, como que voy a intentar ahora empezar a sonreír un poquito. Tuvimos que llamar a mi contacto de DECRA, que estuve charlando todos estos días, a ver cuándo lo voy a poder llevar, que me asesoró y demás, que es el ingeniero en jefe. Estamos 1:30 atrasados. El chabón vino, cargó, no pidió disculpas, nada. Veremos a la hora de pagar. Bueno, pude venir yo aquí en lo que es la grúa, por suerte. Sobre todo me interesaba que si nos llegaba a agarrar el tráfico y yo estaba en el motorhome, perder la grúa y demás, y ellos llegaban antes, acá los muchachos que nos dejaron subir. Básicamente no quería que hubiera un problema de comunicación con la oficina de la verificación. Estamos llegando aproximadamente una media hora tarde, lo cual eleva también el nivel de nervios, pero he podido contactarme con el jefe de esta oficina donde vamos a hacer la verificación, que es la misma persona con la que Guillo estuvo manteniendo contacto por mail, y nos fue como indicando todas las, vamos a decir, instrucciones para poder llegar a la verificación en tiempo y forma, o al menos con la camioneta ya lista. Y obviamente nos confirmó que nos iban a estar esperando, así que por suerte, aunque sea tarde, no vamos a perder el turno del día de hoy. Y el viaje no demora mucho, son solamente unos 5 kilómetros desde la estación de bomberos hasta el lugar de verificación. Ya estamos llegando a DECRA, es una de las verificadoras que hay acá en Alemania. Está lo que es la TÜV y lo que es DECRA. Dicen que DECRA es más exigente que la TÜV, pero bueno, es como que me dieron bola en DECRA, por lo que la trajimos acá. Esperemos que esté todo bien, que salga bien. Yo creo que no puede fallar. ¿Vos tenés las llaves? Sí.
Llegamos a la DECRA y el señor encargado con quien estuve charlando, Ulrich, un tipazo, me dice, ¿ice cream? Yo digo, no, ¿Quieren café joda. o helado? O el helado le digo, pero en chiste, o sea, pensando que era chiste. Y no, te ofrecen helado. Hay helado Era de acá, verdad, chicos. helado. Bueno, ya están trabajando en la camioneta, nos dijeron que no nos preocupemos por nada, él va a hacer lo suyo, ya empezó a revisarla por todos lados, lo cual me da un poco de miedo, o sea, ya quiero estar mirando, pero van a tardar alrededor de 1 hora y media a 2. Sí. ¿Por Es qué un tanto chequeo tiempo? realmente exhaustivo. Mientras tanto, antes que pases con esa Ok. información, lo que es el bombero que vino con nosotros también ya quedó todo acordado, hablado con DECRA, se va a ir a dar una vuelta a su trabajo y luego vuelve, y la grúa lo mismo, va a esperar a que nosotros volvamos a llamar para venir a buscarnos y llevarnos nuevamente a la estación de bomberos. El chequeo no es solamente técnico, sino tiene que ser por un ingeniero. Tienen que verificar que la camioneta esté todo ok. Nosotros le hemos sacado todas esas cosas de bombero que tenía, por lo que para cambiarle el tipo de un vehículo civil a un vehículo particular, tienen como que volver a verificar que esté todo funcionando correcto. Así que nosotros por el momento disfrutaremos de nuestro helado. Realmente Merecido. no lo puedo creer esta atención. Hey, te va a salir 400 euros el heladito. Y nos vamos a casa con el Torito a esperar. Cualquier cosa nos buscarán acá. Guillo no puede despegarse de al lado de la camioneta, está ahí como haciendo guardia, y yo sin embargo prefiero venir acá dentro de casa porque vean la excelente ubicación que tenemos. Desde la ventana se puede ver todo lo que pase con la Ducato roja, así que desde acá es como que me siento más en control de la situación de alguna manera. Si hay algo que esta casa, esta vaquita representa para mí, es el refugio. O sea, fue refugio cuando nos quedamos varados acá en Europa, cuando se cayó la cuestión de la ciudadanía europea y teníamos que resolver nuestra cuestión habitacional. Fue refugio durante largos días que parecían eternos de lluvia, y está siendo hoy por hoy también el refugio de toda esta transformación, de esta etapa de cambios que ya empezó, que va a implicar deshacernos de este refugio para poder, como el cangrejo, pasar a otra casa. Entonces es como que la verdad que estoy re contenta con este espacio, esta ubicación que tiene la vaquita con respecto al centro de verificación, porque me permite estar más en mi casa, en mi casa viendo qué pasa. Voy a aprovechar para cocinar, voy a aprovechar para prender la computadora y adelantar laburo para que esta hora y media o 2 horas que demore todo esto pase más rápido y pensar también en otra cosa. Pero quería como reflexionar un poquito en todas las personas que estamos cruzando acá en Alemania, que están siendo parte directa o indirectamente del proceso este de cambio, porque realmente hemos encontrado personas empáticas, personas que predispuestas y personas súper amables. Desde todo el cuerpo de bomberos acá en Augsburg, hasta, por ejemplo, la pareja ahora de la grúa, que si bien tardaron en llegar como 1 hora, llegamos tarde acá a la DECRA, fueron súper amables conmigo mientras veníamos acá andando, predispuestos también, así que eso se agradece un montón, y sobre todo también con la atención que estamos recibiendo aquí de la parte de los oficiales de verificación, que realmente nos viene sorprendiendo mucho, desde el helado, desde la onda, ¿no? Porque son experiencias que ya de por sí están siendo muy diferentes a las que vivimos con nuestros vehículos en Argentina. Entonces, para 2 personas que no hablan el idioma, que están batallando y empujando este monstruo burocrático en el que nos metimos para poder obtener nuestro sueño 4x4, realmente es muy importante para nosotros
encontrar del otro lado personas que se predisponen a ayudar, que entienden la situación o que están ahí como haciendo lo mejor posible para cumplir su parte también, ¿no? Eso creo que está bueno. Así que es una pequeña... Quería dejar esto registrado porque son a veces cosas que después se olvidan o quizás que son sensaciones que le quedan más a uno que lo está viviendo y no queda así como registrado frente a la cámara. Pero realmente está bueno todas las personas con las que vamos hablando. Es lindo. Estaba pensándolo viendo a Ulrich trabajar. Sí. La DEKRA es la verificadora más exigente de Alemania. Sí. Y Alemania es el país más exigente en cuanto a fierros, ingeniería. O sea, quiere decir de que si pasa la DEKRA, o sea, pasa por la verificadora más heavy metal del mundo. Sí. O sea, si pasa hoy, es porque estamos comprando una joya y todo este nervio que estás sintiendo en este momento y vos y yo, vale el esfuerzo. Bueno, yo la veo ahí parada muy digna, muy digna. Está hermosa. Sí. Primer cosa que sale bien. Bueno, chicos, perfecto. nos dijo que está espectacular, hizo las modificaciones necesarias, no hubo ni una sola observación. Estamos hablando de un vehículo que tiene unos 30 años. 25. Bueno, bajémosle, bueno. 25 años y está perfecta, la han mantenido con mucho respeto en el departamento de bomberos, así que ya tenemos la documentación, el primer Por un lado paso. son dos papeles, uno es la verificación en sí y otro es el cambio de equipo, que tenemos todo, que aprobamos todo, que le cambiaron todo, así que la voy a acomodar un toque, la dejamos acá y hay que llamar a la grúa. Yo ahora me encargo de llamar y a los bomberos para que vengan. Listo. Arriba. Y el trámite nos salió unos 460 euros. La jodiña. Más la grúa, que fueron otros 400. Acabamos de llamar a la grúa para que nos venga a buscar y también tuvimos que avisar a los bomberos, a nuestro contacto Gerard, para que tiene que venir uno de los bomberos porque obviamente no está a nuestro nombre. Y en eso Gerard nos avisó de que ya está el pago impactado después de una semana y media de esperarlo, de tener en la nube. Sí, está en la nebulosa, la plata salió de nuestra cuenta y a ellos no les aparecía. Una locura. Que obviamente no era la cuenta del departamento de Augsburg, sino que era la tesorería nacional de Alemania. O sea, era una locura todos esos movimientos. Pero bueno, apareció. Cargamos en la grúa. Sí. Volvemos a la estación de bomberos y supuestamente están preparando el contrato de compra-venta para firmar el contrato al fin. O sea, después de un mes de verla en internet, una locura. Después de 2 semanas de pujar y que salir de ganar la subasta, están destrabándose las cositas. Y a todo esto, si Dios quiere y firmamos bien el contrato ahora, mañana ya tenemos turno con lo que sería el registro automotor. El registro automotor. Porque otra cuestión por la cual no podía nadie, ni siquiera los bomberos, conducir este vehículo es que la matrícula de bombero, vamos a decir, vehículo civil, estaba dada de baja. Entonces acá hay que volver a darla de baja. Cabe aclarar que acá en Alemania, si vos no utilizas un vehículo, lo puedes dar de baja, queda totalmente sin registro y te sirve de maceta en tu casa. Algo a mí me parece muy piola. Sí, y si después lo necesitas volver a usar, tenés matrículas temporales, matrículas por días, por meses, por un año, o una matrícula regular, ¿no? Que bueno, en este caso la nuestra es de exportación, que es lo que nos va a permitir viajar hasta España. Sin darle mucha vuelta, apenas bajó la camioneta de la grúa, nos pusimos a subir las cosas, aprovechando que ya no está lloviendo. Y en este momento Guillo está ajustando todos los muebles nuevamente a las paredes, para que queden seguros y podamos viajar. Si todo sale bien, mañana tendríamos ya que estar en ruta, al menos alejándonos por fin de Augsburg.
No porque querramos, sino porque el plan debe continuar. ¿Qué me decís? La mitad. ¿La mitad? ¿Ya esto ya es la mitad? Yo creo que es un tercio. ¿Vos decís? Un tercio, imaginá. No, Imagínate. digamos de compra, no de todo el quilombo en sí. Ah, bueno, de compras sí, esta es la mitad. La mitad. Esta es la La parte. mitad mañana a la mañana, no, pará. Mañana a la mitad, a la mañana va a ser la mitad. Bueno, bien. Sí, bueno. Al menos hoy cuando vayamos a dormir, ya la camioneta va a ser oficialmente nuestra. Ok. Llegó el momento. Here. Por primera vez nos estamos No. sentando. Tenemos un montón de espacio acá. Qué cosa bella que sos. Pero me alejo un poquito y la veo increíble. O sea, Thank you very much. Ah, perfect. you can Ah, yes. No, this is a souvenir. yes. Thank you very much. So that's enough? Oh, it's very simple. Now it's, so to say, you. Oh. Thank you so much. Tomorrow, 8 o'clock, we go. Yes, plate. we have the plate, and then come here, put the plate, and 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 drive back. go to Spain. Yeah. thank you very Thank much. for Thank you for everything. Thank you. it's- So one For- of you will drive this one, and the other one. Exactly. Yes, Yeah. I tried this one. Ah, okay. I'm the lucky, and he drive our home Yeah. and start the long way to Spain because we have to go to the south. Oficialmente somos ¡Vamos los dueños todavía! de una Fiat Ducato 4x4 de menos de 30.000 kilómetros, Alemana. aprobada por la verificadora más exigente de Alemania. Y hecha Tenemos- especialmente para los bomberos. Y tenemos no una, no dos, sino 3 llaves, o sea, está completísimo el juego, manuales. Sí, Felicitaciones, mi amor. felicitaciones. Bien. Gran paso hemos dado. ¡Felicitaciones! Bien. No lo puedo creer. Ay, qué loco. Y me encantó particularmente a ver que la firma haya sido sobre la camioneta. Como que ¿te le da el gustó? gustito. Sí, ahí como él. Estoy firmando sobre el auto, ¿viste? Siempre firmás en el registro. Sí, es verdad. En un escritorio que nada que ver con vos. Nosotros acá, en medio del trabajo, vino Yera, nos trajo los papeles, firmamos arriba de la camioneta y ya está. No digo que es nuestra. Solo que, como nos faltan los platos, las matrículas, y las vamos a obtener mañana, les pedimos por favor poder dejarla acá, Sí. que nos deja a nosotros muy tranquilos. Y Es más, en todo bueno, el fin mañana estuvo la venimos abierto. a buscar. Sí, el otro día que la vinimos a vaciar precisamente, a limpiar. La habíamos dejado solo cerrada sin llave y estuvo así todo el fin de semana porque nadie la vino a cerrar y no faltó ni un tornillo. Che, perdón el poco amor, pero esto lo quiero resolver. Todavía nos queda ir al supermercado, no tenemos ni galletitas, tirar aguas, Sí. tenemos que sacar fotocopias, si no va Sí. a cerrar la fotocopiadora y son las 5 y pico de la tarde. Sí, es como O sea, un escalón muy importante, pero que no podemos parar porque todavía el plan no terminó, chicos. Esto va a terminar el día que estemos abriendo una cerveza, viviendo ya adentro de esta casa. Entonces, esta travesía que vamos a hacer tiene ese condimento extra para mí, al menos, que voy a estar inaugurando los primeros kilómetros en la próxima bestia que va a ser nuestra casa. Te esperamos en el próximo video para una odisea de casi 3.000 kilómetros que hicimos en tiempo récord. Yo no soy de manejar, si puedo lo evito. Como que hace un par de años que cuando empecé a manejar me daba un poco de miedo. Tuve un accidente obviamente antes de saber manejar. Una travesía donde unimos Alemania con el sur de España sin desperdiciar días, con el firme objetivo de tener lista para viajar a nuestra próxima casa 4x4 lo antes posible.